eh, poder de alguna manera tratar de garantizar una muestra representativa. Y después tenemos los muestreos no probabilísticos, que les voy a ser totalmente honesto, son los más frecuentes en psicología. La verdad que los muestreos probabilísticos son caros en todo sentido, requieren uso de recursos, requieren conocimiento estadístico y sobre todo requieren acceso a a toda la muestra. Muchas veces lo que pasa es que uno accede a una parte de la muestra y el otra no, por ejemplo. Entonces, por eso es complicado tener muestreos probabilísticos. Y los muestreos no probabilísticos lo que tienen es que, sobre todo el que se llama intencional o por conveniencia, eh, lo que tienen es que uno trabaja con la muestra con la cual puede acceder. Entonces, la idea es que uno lo mencione, cuál es el tipo de muestreo que uno utilizó en una investigación. En el apartado de metodología, siempre hay un subapartado, un subtítulo o una pequeña área que se llama participantes, donde uno lo que hace es indicar qué tipo de muestreo utilizó muy brevemente. Por lo menos en los papers o las tesis, lo que uno hace es directamente poner si utilizó un muestreo intencional no probabilístico para recolectar los datos. Y ya está. No es mucho más que eso. Después sí, uno capaz que hay otros muestreos que son menos frecuentes, pero lo que uno hace es tratar de unos pocos renglones ya, eh, nada, expresar esto, que es lo único que, o sea, ningún muestreo es mejor que otro, capaz que tienen distintos objetivos. Los muestreos no probabilísticos tienen la finalidad de ser por ahí, es como todo, ¿no? Son más exploratorios y los probabilísticos ya son más para obtener datos representativos. Y tienen, y un ejemplo de muestreo probabilístico, si bien después tienen una escala bastante grande, grande es un censo. Uno trata de documentar la mayor cantidad de casos posibles en el caso del censo, pero uno podría pensar que es un muestreo más probabilístico. Entonces uno cuando quiere tener una muestra representativa se puede basar en los censos. Pero bueno, la verdad es que, como les digo, en psicología, salvo en contadas oportunidades o cuando las muestras, cuando las poblaciones son chicas, se usan muestreos probabilísticos. Por lo general, los muestreos probabilísticos en psicología se usan cuando uno trata de estudiar variables, por ejemplo, en poblaciones que son, uno las llama cautivas, que es, digamos, que siempre están accesibles en un mismo lugar. Por ejemplo, los presos, los estudiantes, o sea, digo, no quiere decir que los estudiantes sean presos, sino que con los estudiantes uno tiene trato, por ejemplo, todo el cuatrimestre, o los puede encontrar siempre en la facultad. Entonces y es un universo bastante pequeño. En psicología, por ejemplo, son 13.000 estudiantes, entonces tener una muestra representativa de estudiantes de psicología es mucho más fácil que obtener una muestra representativa de Capital Federal. Eh, Así que es eso básicamente. Uno por lo general lo que hace es indicar muy brevemente en un renglón el muestreo que utilizó. Se utilizó un muestreo intencional no probabilístico y ya con eso se termina la historia. Por el contrario, si uno utiliza otro tipo de muestreo, también lo que hace es indicar se utilizó un muestreo de bola de nieve. Y ya está, es simplemente mencionar el tipo de muestreo utilizado. La verdad es que cuando uno presenta trabajos, nadie le pide que lo justifiquen. No sé si a lo mejor con criterios didácticos ustedes se lo piden, pero, pero por lo general la justificación es también el acceso o la posibilidad que uno tiene eh, bueno, de acceder a la muestra. O sea, no tiene sentido eh, utilizar intentar utilizar un muestreo probabilístico si después es inaccesible un pedazo de la muestra. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar eh, con una muestra representativa de Capital Federal, a lo mejor me cuesta obtener casos de personas de tercera edad. Entonces, no, a lo mejor no. La justificación básicamente es el acceso que uno tiene finalmente a la muestra. Y una consulta, Nico, si yo estoy Sí, manejando una correlacional, utilizo un sí. muestreo, obviamente tiene que ser no aleatorio. En este caso, Ujú, vos dijiste que podía ser por conveniencia. ujú. Nosotros estamos haciendo un trabajo práctico en donde buscamos, digamos, la relación entre la música y el desarrollo intelectual del individuo en general, ¿no? Y para eso Sí. nosotros estuvimos haciendo, digamos, una introducción, un desarrollo en relación a lo que tiene que ver con inteligencias múltiples
y con inteligencia emocional específicamente, ¿no? Y hicimos, también sumamos algunos estudios que tienen que ver más con la parte, digamos, biológica, ¿no? En relación a lo que es digamos, qué parte, digamos, del cerebro se modifica una vez que entonas una canción, bueno, eso. Entonces, digamos, por un lado nosotros estamos haciendo una correlacional, obviamente necesitamos utilizar un muestreo no aleatorio, que puede ser por conveniencia, pero yo lo que no entiendo es, yo pongo una muestra, la escribo, sé que es un diseño no aleatorio, que es un muestreo no aleatorio, discúlpame, yo voy y estuve viendo estudios y tengo que buscar, es eso, nosotros planteamos que sí, que hay una modificación, una relación entre la persona que estudia música. ¿Cómo yo hago la comparación? Yo voy, digo, hago un test, tengo que buscar un test y aplicarlo a un cuestionario que ya está escrito, porque hay muchos cuestionarios en relación, por ejemplo, a inteligencias múltiples, que yo lo puedo transformar, puedo hacer una modificación en relación a eso, ¿me entendés? ¿Y cómo aplico? Porque no tengo valores. Yo digo, bueno, voy a utilizar para hacer este trabajo, para hacer esto, un muestreo no aleatorio, y además voy a medirlo con tal test o con tal cuestionario. ¿Me entendés? ¿Y cómo continúa el trabajo? Si yo no, ¿me entendés? Yo puedo decir, bueno, mido las 8 inteligencias a través de un cuestionario, suponete. Saco una medición. de un cuestionario X. Y le sumo lo que específicamente por ahí, como también hablamos de eso, un poco de inteligencia emocional, ¿no? En relación a la música todo. O sea, hago un cuestionario y lo hago, digamos, lo modifico yo, por así decir, ¿no? Y después, ¿cómo mido eso? Es lo que no entiendo. O sea, yo voy. ¿Cómo medís la parte, digamos, Si yo no la tengo parte de valores. neurociencia? Claro, ¿cómo? Porque yo tengo que medir. Yo estoy haciendo la relación en relación a inteligencia emocional, la relación en base a inteligencias múltiples. Bueno, la parte cognitiva no sé si la voy a poder medir, el desarrollo cognitivo. No va por ahí el tema. El tema es solamente la música en relación al desarrollo de la inteligencia en general, y aparte fijamos objetivos que no son los principales, que son objetivos de la música en relación por ahí a otras materias, ¿no? De una currícula, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo en relación a otras materias? Pero yo digo, voy y busco en internet y digo, bueno, aplico un cuestionario. Entonces veo una variabilidad, pero en relación a que yo estoy estudiando un grupo, digo, aplico esto a gente que estudia música. ¿Con qué lo comparo? ¿Me entendés lo que te digo? Claro, sí, yo lo entiendo. Entonces, lo que querés hacer es un estudio correlacional donde básicamente querés ver cómo se asocian dos variables. Dos variables, simplemente. Claro. Y O sea, dentro tenemos dos variables. Nosotros lo que hicimos fue tomar un estudio anterior de otra cosa, o sea, por ejemplo, de personalidad, por supuesto, una variable sí, igual, las otras eran depresión y ansiedad, y viste que se pueden comparar las correlacionales, sí, de acuerdo a lo que da. Entonces, bueno, pues planteamos lo nuestro y de acuerdo a ese estudio, lo que pasa que como no vamos a analizar datos, es un poco claro. Ponerlo como un poquito como un invento de lo que creemos. Es por así decir, algo predictivo, no es que vamos a afirmar, ¿no? Yo voy y digo, mido en un test o en una encuesta estas variaciones que yo tengo en relación a las 8 inteligencias, le sumo en el test, hago una modificación y digo, bueno, sumo también en esta parte del cuestionario lo que tiene que ver con inteligencia emocional, ¿no? Y yo, ¿en base a qué? Yo hago estas mediciones. Suponete, me da un valor 5, en la otra inteligencia 8, en la otra 9. Es que, perdón, Lau, es que no vas a medir nada. Vos vas a decir, bueno, voy a utilizar este test y también este otro. Y listo, ahí se termina porque no vamos. Claro, piénsenlo, por lo que entiendo, o sea, piensen en vieron que ustedes tienen un trabajo final integrador que es similar a lo que es una tesis para fin de curso. Digo similar a una tesis porque la verdad que finalmente lo que uno llama tesis es una cosa mucho más larga. Entonces es más bien una tesina, son 50 hojas. Cuando uno hace un trabajo integrador, primero presenta un plan en el cual uno básicamente dice lo que va a investigar en el trabajo propiamente dicho.
Lo que ustedes están haciendo ahora, que llega hasta la metodología, es muy similar al plan de tesis. O sea, en los planes de tesis uno lo que hace es hacer una introducción donde recorre la teoría y los antecedentes sobre un tema de estudio. A partir de eso formula hipótesis y objetivos y después, bueno, expresa cuál sería la muestra que va a utilizar, cuál sería el instrumento para recabar los datos en relación a los objetivos y finalmente cómo va a ser el procedimiento para recolectar los datos y cómo va a analizar estos datos. Y llega hasta ahí. O sea, no hay resultados, no hay discusión, eso después queda para la tesis. O sea, yo, perdóname, entonces Sí. me piden ahora que yo haga un muestreo. En el muestreo hago como un desarrollo, digo lo que voy a hacer, lo que voy a utilizar, ¿no? Que en este caso sería una muestra no aleatoria. Supongo que sería también por conveniencia, como dijo también Angie. Y entonces yo ahí digo, voy a utilizar tal test o tal cuestionario, ¿no? ¿Es así? O sea, Claro. para medir inteligencias me guío por esto y también puedo hacer 2 o 3 cuestionarios. Uno para medir inteligencia, emocional, que lo nombramos, otro para medir 8 inteligencias y el otro para la parte cognitiva, donde nosotros habíamos hablado de estas cuestiones de los cambios que se producen cognitivamente, ¿me entendés? En el hemisferio. ¿Eso cómo lo hacemos? Eso busco, ¿dónde lo puedo buscar eso? Para hacer una medición cognitiva. Un test o un cuestionario. ¿Dónde buscaría? Los instrumentos. Ah, sí. Está bien. La verdad que el lugar para buscar test por el cual uno puede empezar es, por un lado, Google Académico. Sí, ahí estoy. Y después ya hay bases de datos gratuitas donde uno lo puede buscar. Yo les paso un par que son como copadas. Una es Cielo, que se escribe con S y C, Cielo. S-C-I, y S y después Cielo como el cielo. Bien. Después una que se llama Redalic con Y. Redalic. R-E-D-A. Está compartida la pantalla, ¿no? Está presentando. Redalic. No, yo no, no sé quién lo compartió, pero Jorge, pero no, ni idea. Después Redalic y después tenés... Jorge puede sacar de la pantalla el... Sí, porque marea, no sé WhatsApp. quién es Jorge. No sé. Perdón, Redalic, R-E-D-A-L-Y-C. Sí, perfecto, como escribió Mel. Después tienen, o sea, les estoy pasando todas en español primero. Y después tienen otra muy importante que es Dialnet. Esa la es leí. Dial. Sí, esas son como las 3 más importantes en español. Después hay otras bases como para buscar. O sea, perdón, entonces yo tengo una muestra, como yo en mi introducción y escribí en relación a emocional, en relación a 8 inteligencias y en relación a la parte cognitiva, yo necesariamente tengo que aplicar a esas 3 cosas. Sí, si tu plan es, claro, o sea, si vos... O yo puedo obviarlo, yo puedo decir, bueno, mido solamente inteligencias múltiples. Suponete, te lo pregunto. Son trabajos distintos, o sea, si vos querés... o sea, son trabajos distintos que los vas evaluando en base a tus objetivos y los antecedentes. O sea, tu objetivo puede ser estudiar las inteligencias múltiples y su relación con la inteligencia emocional, por un lado, o ya podés sumar más variables, o podés estudiar la diferencia según grupos etarios en la inteligencia emocional, y en ese caso solamente haces comparaciones en la inteligencia emocional y no laburás con más de una variable. Eso depende de lo que uno vaya a hacer. O sea, no hay limitaciones teóricas, uno puede tomar tantas variables como quiere. Las únicas limitaciones que hay son la viabilidad de las cosas en la práctica. O sea, por ejemplo, yo te iba a mencionar, hacer una medida de inteligencia múltiple, una de inteligencia emocional y una de inteligencia cognitiva, es un montón. O sea, pero, tipo, está bueno, me encantaría ver un estudio de esos, pero, o sea, no es habitual verlo porque por lo general, son instrumentos más largos o son... No, nosotros por eso pensamos aplicar, digamos, nosotros nos corrimos de lo que tiene que ver el rendimiento académico, no pensar en inteligencia como 10 sos inteligente y 4 sos un boludo. O sea, nosotros nos corrimos de ahí. Solamente mostrar la variación en relación a la música del desarrollo de una persona, y nosotros pensamos que lo que tiene que ver con inteligencias múltiples por ahí, digamos, se ajustaba más a lo que nosotros queríamos mostrar
el rendimiento, porque nuestra muestra va a ser específicamente para gente que estudia música. Entonces, por eso yo te preguntaba, o sea, ya sé que no voy a tener resultados, pero haciendo el estudio, ¿cómo lo comparo? ¿Me entendés? Si yo voy a estudiar con gente que estudia música, y Claro. ¿cómo comparo eso? Yo lo que yo haría en ese caso es, o sea, si ya tenés una muestra de gente que estudia música y querés saber si la música de alguna manera o si hacer arte de alguna manera cambia tus, qué sé yo, tus habilidades en términos de, o sea, tu inteligencia en términos de habilidad, sería comparar con gente que no estudia música. O sea, eso para tener un estudio comparativo y transversal. Claro, yo tengo que explicarlo y decir que voy a hacer un estudio, un muestreo no aleatorio, como dijo Angie, no me acuerdo, por conveniencia, y voy a utilizar, voy a medir en relación a inteligencias múltiples lo que tiene que ver con las habilidades, ¿no? En relación a la música voy a hacer una comparación con ese mismo test o con esa misma encuesta con personas que no estudiaron música. Y ahí voy a comparar los grupos. ¿Es así? Claro, ¿Yo sí, eso lo o tengo sea, que yo diría, explicar de esa manera? ¿Lo tengo que decir de esa manera? en realidad no es, o sea, a ver, porque yo en no un sé si esos plan, resultados o no, como no, te pregunto porque no me explica, entonces yo quiero saber qué tengo eso que es análisis de escribir. datos. Claro, eso Eso es sería análisis análisis de de datos. datos. Claro. Que dentro del Pero apartado de lo que son análisis de datos es lo que no van a pedir. Análisis de datos es lo que no van a pedir. No piden resultados o no piden análisis de datos. Son dos cosas distintas. El análisis de datos es el plan que vos elaborás para analizar los datos en el futuro. Y los resultados son los resultados que obtuviste ya analizados los datos. Son dos cosas distintas. No, resultados de datos no piden. Resultados no piden. Claro, o sea, el Entonces, análisis de capaz que datos es parte de la análisis. metodología. Análisis tengo que poner, porque tengo que decir, bueno, voy a comparar con algo, con pepinos, con cebollas, con lo que sea. Algo con algo Claro, tengo o que sea, comparar. Si no, no veo la variabilidad, pues en realidad yo tengo que en una correlacional mostrar cuál es la variación. Nada más. sí. Una cosa. Sí. Y yo lo había pensado, la de comparar los grupos con uno que no haya estudiado, pero también no se vería esta relación, no se ve, si tomamos un grupo de solo estudiantes de música o que ya estén, ¿no? En la música, en las distintas inteligencias. No se podría comprobar que, por ejemplo, en un tipo de inteligencia todos tienen, no sé, un alto nivel, por ejemplo, teniendo solo un grupo, digo, porque si tenemos solo un grupo de gente que sería la que estudia música, la variabilidad se debería ver dentro de las distintas inteligencias, ¿o no? También, lo que pasa, claro, porque nosotros, discúlpame, nosotros no estamos en tenés el una grupo, comparación ahí. claro, nosotros estamos en el mismo grupo con India y partimos solamente en el grupo de personas que estudian música. No utilizamos otra variación, solamente, por eso yo te preguntaba, para sacar el tema del análisis de datos y eso, comparo con quién. Pues si yo solamente voy a hacer el estudio con gente que estudia música, ¿con qué comparo? Entonces vos me decís que cuando yo hago análisis de datos, sí puedo decir que estoy comparando con un grupo de gente que no estudia música y en relación a eso, tomar los dos grupos y ver las variaciones con lo que nosotros vamos a hacer, que es un test o cuestionario de las 8 inteligencias. Es eso lo que puedo hacer, el análisis. Bien. Sí, o sea, por un lado, si tomás una sola muestra y si tomás una sola medida, la verdad es que te quedás en un estudio descriptivo. O sea, lo que haces es describir tal y tal variable en, o yo sea, puedo igual empezar con una correlacional y ver que mi estudio terminó siendo descriptivo, en definitiva, ¿no? O sea, también. Claro, puede ser un descriptivo y correlacional, pero si vos tomás una sola medida en un solo grupo, no te queda ninguna otra opción que hacer un estudio descriptivo, que no está mal, pero que no sería correlacional. No, eso lo entiendo. Tenemos que comparar para que sea correlacional, obvio. Claro, comparar dos grupos o tener dos medidas. Eso lo tengo que entonces que en análisis de datos especificar, que yo voy a hacer una comparación con gente que no estudia música y ver las variaciones, en este caso en relación a las 8 inteligencias. Y bueno, disculpa, Nico, ¿y qué decías de las dos medidas? ¿O tener las medidas que ibas a decir de medidas? Eso no me quedó claro. No, que las medidas pueden ser dos instrumentos distintos que midan cosas distintas, por ejemplo, inteligencia emocional, inteligencias múltiples. Bien, pueden ser medidas, lo que puedes hacer también es comparar
grupos de primer año con grupos de último año y ver si efectivamente estudiar música produjo algún tipo de cambio en las inteligencias, Claro. Bien. o si Bien, no, ahí. ya directamente hacer algo a eso les parece. Pero, y después nada, comparar músicos con no músicos. O sea, Perfecto. uno como poder puede hacer todo, así que es medio Bien. a elección. Bueno, gracias por el Y si no, no, y después si no la otra, es agarrar un grupo de músicos, independientemente del momento en que estén de su carrera de música, Sí, tomarles dos instrumentos y correlacionar los instrumentos, y uno diría que investigó el comportamiento de tal y tal variable en una muestra de músicos. Y es un genial. estudio totalmente válido también. Perfecto, Bien. gracias. Eh, Gracias. no, Nico, lo único que es más difícil cuando uno trabaja quiero decir, evaluativos de primero y de último año, es más fácil que, por ejemplo, hacer un estudio longitudinal donde uno hace un seguimiento de los músicos desde primero hasta el final de la carrera. Y eso sería un diseño de medidas repetidas que está todo muy bonito en la teoría, pero después en la práctica es O sea, yo puedo, complejísimo. discúlpame, entonces yo digo que tengo una Sí, muestra, por ejemplo, de estudiantes y tomo dos grupos, un grupo de primer año y un sí, grupo del último año. Eso es lo que yo lo claro. tengo que identificar de esa manera. Y la muestra lo tomo, bueno, en tal lugar. Bueno, gracias, gracias. Nico, No, una está bien. pregunta. Nico, Sí, sí, perdón, Angie No, sí, primero y gracias. después Puedo también. hacer Dale, Angie. una, pre- una pregunta de, ¿viste el muestreo de conglomerados? Sí, Me quedó como medio que no entendí, tomando como base del mismo una unidad inicial mayor de cada elemento de la población. Da un ejemplo de pacientes de hemodiálisis. Esa frase no me quedó muy clara. Continuando con el ejemplo, ¿no? Dice que el muestreo de conglomerados tiene que tener este tipo de, tomando como base del mismo, es una unidad inicial mayor que cada elemento de la población. A En nosotros conglomerados. nos subieron muestreo como tema esta semana, yo se lo mandé a Román para ver si lo podíamos ver, no sé si te sí. avisó, porque ese era uno de los temas que vimos esta semana, digamos. Ah, ok, mirá, la verdad que no tenía pensado ver muestreo porque, la vez pasada por lo menos habíamos quedado en ver más bien los trabajos prácticos, pero si no quedó claro o algo, podemos ver algo del muestreo. Me parece que muestreo, por como está planteado en metodología, es muy teórico como para, o sea, es que es meramente teórico, entonces No, no le veía porque, mucho. ¿viste? Hacen como un pequeño, o sea, dan ejercicios y la verdad que yo puse verdadero y no, yo puse falso, era verdadero. Te digo el ejercicio para que sea más fácil. Señales, si es Bueno, verdadero, señales, si es verdadero o falso, las siguientes afirmaciones. El muestreo por conglomerados consiste en la selección sucesiva de muestras aleatorias de unidades mayores a menores por el método aleatorio simple o sistemático. Es verdadero y yo puse falso. Porque no entendí Angie, lo de las sí. unidades mayores. Claro, lo que haces esta... es, No, perdón, perdón. o sea, básicamente lo que haces es tomar grupos grandes y a partir de esos grupos grandes ir tomando aleatoriamente, seleccionando sujetos para conformar tu grupo. Por eso se refiere a que pasa de una unidad mayor a una menor. O sea, vos tomás, por ejemplo, eh, no me acuerdo cuál era el ejemplo de la diálisis, pero bueno, suponete que tenés varios pacientes con X En patología en un COVID. hospital. Claro, bueno, sí, COVID, no quería hablar de COVID. Pero sí, suponete que tenés un montón de pacientes de COVID en un hospital, no vas a evaluar a todos, pero qué sé yo, ves que los pacientes, nada, se dividen puede haber grupos de pacientes de cierta edad, grupo de pacientes de riesgo, grupo de pacientes eh, con adultos mayores, grupos de pacientes niños. Entonces, lo que haces es, de cada grupo más grande, seleccionar aleatoriamente a tus participantes para conformar la muestra, y que sea relativamente representativa de lo que es el grupo pacientes de COVID, que es más grande. O sea, por eso pasas de unidades más grandes a más pequeñas. Angie, ¿sabes qué? No sé si leíste el Power que compartieron. Ahí Ah, estaba gracias. muy explicado el del conglomerado. O sea, decía que se utiliza cuando la población tiene una distribución geográfica muy amplia. En ese caso, en lugar de comenzar eligiendo al azar a los individuos, se eligen al azar grupos más amplios que se llaman conglomerados y después se seleccionan al azar de cada conglomerado los individuos.
Es decir, en el ejemplo que daba a lo largo de toda la explicación, decía que como no puede, por ejemplo, directamente tomar a los pacientes que se hacían este tratamiento de hemodiálisis o algo así, seleccionaba, por ejemplo, a nivel nacional el hospital. Y después de esos hospitales podía otra vez hacer otra selección de qué hospitales iba a trabajar y dentro del hospital a cada persona que iba a tomar. De ahí es de lo más grande a lo más chiquito. Eso que habías dicho, Nico, ¿no tenía más que ver por ahí con el estratificado? Yo no sé por qué, porque yo lo había relacionado al de conglomerados con esto de que ellos nos ponían de la distribución geográfica. Sí. Y el estratificado es como que toma variable, por ejemplo, género, o vos decías adultos o menores, qué sé yo, y hacen como distintos subgrupos y de ahí van seleccionando aleatoriamente a cada uno, pero no sé. Sí, tal cual es más muestreo estratificado, sí, sí. O sea, la verdad que quería ejemplificar con algo y no se me ocurrió nada mejor, sinceramente, pero sí, es más parecido al estratificado. Angie, esa frase que vos leías que dice, requiere un muestreo inicial con base en una unidad mayor que el elemento de la población. El elemento de la población, por ejemplo, en este caso por ahí que estamos más en psicología, sería una persona, ¿no? Que sería la unidad de análisis. La unidad mínima de análisis por ahí sería la persona. Entonces, una unidad mayor a una persona, podemos decir que es un grupo de personas. Agarra un grupo de personas o un grupo dentro de cierto lugar de la región, por ejemplo, acá que estamos hablando de un lugar geográficamente grande, agarro subgrupos grandes, mayores a una sola persona, y de ahí voy seleccionando para mi muestra de manera aleatoria a las personas. Por eso dice una unidad mayor que el elemento de la población, que el elemento sería, en estos casos, una sola persona. Y mayor sería un grupo. Sí, sí. Claro. No, me confundió porque, bueno, decía conglomerados es para grandes poblaciones geográficas, ¿entendés? O sea, China, tenés que por ahí hacer una estadística de acuerdo a lugares XXX. Entonces, me confundió eso de esa unidad mayor. Entonces, esa unidad mayor es mayor a una persona del conglomerado de la población, qué sé yo. Está Claro, bien, está bien. muestreo de ese tipo podría ser más, qué sé yo, un censo donde unita gente de todos lados, Claro. como para Claro, representar. una muestra grande representativa. O sea, que sea representativa de X población. Yo, Sí. una de La Pampa, una de Tierra del Fuego, o sea, representaciones, suponemos, de cada provincia que sea mayor a uno. Está bien. Y no, me equivoqué yo al contestar porque no lo había entendido así. Está bien. Eso de mayor a menor está bastante bueno explicado en el ejemplo, que te ponen el de varias etapas. Que, por ejemplo, te dice, siguiendo el ejemplo, querían ver esta gente con, ¿cómo era? Hemodiálisis. Bueno, no sé, no me sale. Hemodiálisis. Sí, hemodiálisis, creo, había dicho Angie. Hemodiálisis. En todo el país querían ver. Entonces dice, la primera etapa se van a considerar todas las provincias del país que tengan centros y se van a seleccionar aleatoriamente un número de ellas. Después, la segunda etapa sería de esas seleccionadas, o sea, ya voy bajando, por eso de mayor a menor. De esas seleccionadas, voy a seleccionar aleatoriamente entre algunas de ellas que tengan centros. Y luego, bajando otro escalón, la tercera etapa dice, de los centros seleccionados anteriormente, se elegirá al azar los pacientes que conformarán la muestra finalmente. Por eso también va de mayor a menor. En esas varias etapas arranco desde todo el país, después dentro de algunas provincias seleccionadas y dentro de esas seleccionadas algunos centros. Sí, sí, lo de varias etapas lo entendí. Yo viste que la otra está en una sola etapa. Cuando dicen una sola etapa, previa a la que, porque tiene dos maneras de muestreo conglomerado. Pero está bien, ya está, ya quedó clarito. La realidad es que en la práctica el muestreo es un poco más flexible, sinceramente. Es lo que explicaba recién Cami, la muestra entre estratificado y conglomerado. El de conglomerado lo que hace es tomar distintos grupos más bien regionales
para conformar la muestra y representarlo. Si en el muestreo estratificado se toman más variables sociodemográficas, como por ejemplo lo que son el género, la edad. Y en el caso del muestreo de conglomerados, los grupos seleccionados por ahí no son tan excluyentes en esas variables. O sea, en el muestreo de conglomerados vos te limitás a, por ejemplo, variables más bien geográficas. Bueno, voy a tomar población rural, población de la ciudad, población suburbana. Y en el caso del muestreo estratificado, vos lo que haces es tomar casos en grupos que son bastante distintos entre sí. Por ejemplo, necesito adolescentes varones. Entonces voy y busco adolescentes varones. Ahora necesito, qué sé yo, mujeres adultas. Voy y busco mujeres adultas. Ahora necesito tal población de tercera edad. Entonces, los grupos de los muestreos estratificados son bastante diferenciados entre sí, o sea, los grupos son bastante diferenciados entre sí, y a su vez los sujetos que forman parte de los grupos en el muestreo estratificado son parecidos entre sí. Es muy parecido a lo que veíamos de los bloqueos, en ese sentido. Así que esa es como la diferencia entre los conglomerados y estratificados. Sí, estratificados dice que hay dos maneras, que uno es proporcionado y otro es desproporcionado, ¿no? El proporcionado sería si yo, de una muestra del 60%, supongamos, de mujeres, 40% de varones, tomo la misma representatividad. Y desproporcionado Claro. si no, si tomo un 50 y un 50, y eso sería desproporción, porque hay 60-40. A eso se refiere. Sí, digamos. me parece que proporcionado quiere decir que es representativo, o sea que tiene que ver con la población, y que desproporcionado no tiene que ver con la población, o sea que no necesariamente representa a la población. La verdad que, sinceramente, uno trabaja mucho más con muestreos no aleatorios en psicología, salvo en contados casos, y la verdad es que los muestreos suelen ser un poco más flexibles que lo que se indica. Por ejemplo, uno por lo general trabaja con muestras más bien accidentales, o sea, a la gente de la cual dispongo para tomarle un instrumento se lo tomo, y de todas maneras, si esta persona le quiere pasar el dato a otra persona, nadie se va a oponer, o sea, y ahí ya estoy medio en una bola de nieve, o sea, che, mirá, me pasaron este instrumento, completalo. Y a su vez, eh, cuando uno termina viendo la muestra que va recolectando, puede pasar que diga, bueno, o sea, digo, si bien uno no busca una muestra representativa, capaz que quiere mantener ciertas proporciones. Entonces uno dice, mira, la verdad es que me contestó mucha gente joven, estoy buscando gente grande. Entonces sale a buscar gente grande. Por lo general los muestreos son un poco más flexibles, entonces se limita a, eh, nada, a contestar a muy grandes rasgos lo que es el muestreo, salvo que se haya ocupado de un tipo de muestreo específico. Hay algunos estudios donde, por lo general, ya les digo, en lo que son muestras de estudiantes, uno es más, ¿cómo se dice?, más específico en el muestreo, porque el universo es mucho más chico. Entonces, dice, bueno, se utilizó un muestreo bola de nieve porque capaz que es medio ideal que un estudiante le avise a otro y así. Pero bueno, sí, así que eso eran como un poco las apreciaciones. O sea, digo, si bien en la teoría los muestreos están muy divididos y está bueno conocer la teoría, después la práctica es un poco distinta. Aleatorio y no aleatorio no necesariamente es lo mismo que probabilístico y no probabilístico. Perdón, le voy a prender la luz porque me quedo ciego y acá en casa. Bueno, disculpen, un muestreo probabilístico es el que busca representar a una población, y un no probabilístico es el que no tiene como objetivo representar a una población. O sea, por lo general el muestreo aleatorio se relaciona mucho más con el probabilístico, porque uno de alguna manera trata de garantizar con la aleatoriedad que se representen las proporciones de la población en general. Sin embargo, hay algún tipo de muestreo aleatorio, por ejemplo, el muestreo estratificado, que no está proporcionado, que a lo mejor no obedece a las proporciones de la población.
Después las muestras no aleatorias ya se les complica bastante más ser probabilísticas y representar a la población, a menos que, de nuevo, se trate de poblaciones muy pequeñas. Siempre voy a dar de nuevo el ejemplo de estudiantes, en donde por ahí con un con un muestreo de bola de nieve vos llegás a tener un caso, los casos necesarios para representar a tu población. Por ejemplo, yo hace unos años había calculado cuál sería la población, un número aproximado para representar a psicología. Hay 13.000 estudiantes más o menos, y por ahí 350 casos, más o menos 10 casos, representan, digo, si uno tiene cuidado con el control de ciertas variables, uno puede representar con 300 y pico de casos a los estudiantes de psicología. Y la verdad que 300 y pico de casos, y por ahí uno llega con un muestreo de bola de nieve, porque no son tantos casos. Pero bueno, nada, si ya el universo es más grande y necesito más casos para representar, porque también, por ejemplo, con esto de la COVID hay muchísimos estudios para asegurarse de representar un poco más a la población, y sobre todo en China, que son 90.000 millones por metro cuadrado, donde hay, por ejemplo, estudios enormes de 1.000 personas, 2.000 personas. El otro día leí uno de 4.000 personas. Así que todo depende también de la población con la que uno trabaje. Igual la bibliografía de la cátedra mandó, digamos, muestreo aleatorio o probabilístico, y el otro no aleatorio, no probabilístico. Así Claro. lo pusieron como... Sí, o sea, en ese sentido, ya les digo, el aleatorio por lo general está muy relacionado con el probabilístico y el no aleatorio con el no probabilístico, salvo alguna excepción, o sea, ya les digo, pero bueno, en la teoría es mucho más cómodo pensarlo de esa forma por ahí. Respecto a los trabajos, nada, me gustaría un poco tratar de diferenciar un poco las aguas. En el apartado de metodología, que ustedes por ahí es el que más están trabajando en la materia, si bien han hecho seguro una introducción, un marco teórico, un estado del arte, ¿qué les pidieron en los prácticos que pongan el apartado de metodología? ¿Les pidieron que pongan subtítulos? ¿Les pidieron que pongan información pero sin subtítulos? ¿Cómo se los pidieron exactamente para los Eso, trabajos? Nico, depende de la profesora. A mí el profesor nunca me respondió nada en relación a lo que tiene que ver con la parte del arte. De hecho, nosotros Bueno. no lo pusimos tampoco. todavía. O sea, nosotros tenemos una idea, pero por lo que nos estuvo explicando Angélica, nada más. Pero si no, yo no tenía ni idea de cómo había. O sea, sí porque lo leo, pero no me dijeron en ningún momento. No nos explicaron en realidad. Lo que pasa es que nosotros, Rugna nos mandó, de acuerdo al grupo y a lo que eligió, lo que fue elegido por cada grupo, nos mandó lineamientos generales. Entonces, claro, por eso es un poco lo que yo, metodología, por ejemplo, puso correlacional, la muestra, que después dijo, cuando vean muestreo, pongan cómo va a ser, no aleatorio ya nos puso, y yo puse por conveniencia, porque compartíamos alumnos de la Facultad de Psicología. Después lo planteamos como esto que vos decís, ¿cómo se llama? Instrumentos y procedimiento. En el procedimiento, ahí pusimos que cada uno, somos 8, cuestionó a 10, o telefónicamente, bueno, ahí armamos todo. Y eso nos mandó instrumentos, y ahí cuestionarios, muestra y procedimiento, nada más. Eso es lo que nos mandó. Nico, una consulta. Si yo estoy estudiando... diseño. Si yo estudio y hago una comparación de estudiantes de música de primer año y estudiantes de música del curso de último año, ¿eso no sería un muestreo propositivo? Si yo hago y vos, claro, ya tenés medio definido quiénes... Específicamente lo hicimos para estudiantes de música, que saben música. ¿No sería propositivo? O sea, de alguna manera, o sea, en el propositivo, o sea, vos lo que tenés definido es más bien el universo, no tanto la muestra. El propositivo es, yo trabajo con estas personas, o sea... Si yo hago un estudio en un conservatorio de chicos de primer año y chicos de último año, ¿no sería un estudio propositivo? Te lo pregunto, lo que tengo que armar justo ahora. Claro, ¿O sería más uno por conveniencia?
te Para devuelvo definirlo. te devuelvo la pregunta. Dale, Así lo pensamos juntos. dale, pensemos. Si vos vas al conservatorio del Falla, por ejemplo, ¿vas a tomarle los instrumentos a todos los estudiantes de primer año y a todos los de quinto? O sea, No te eso por oí, un lado. no te oí, no te oí. Si vas al Falla, le vas a tomar, son preguntas, ¿no? Para responderlo, Sí, porque son varias posibilidades para esto. para O pensar, sí. sea, claro. Digo, si vos vas al Falla, tenés opciones, ¿no? Podés tomarle a todos los estudiantes de primer año y a todos los de quinto, y eso sería como un estudio ideal, qué sé yo. Entonces la muestra sí ya está bastante, no solo es representativa, sino que vos ya, digo, tomaste a todo el mundo, ya está. Después la otra posibilidad es tomar un curso de primer año, llámese, no sé cómo está dividido el Falla, no sé si es como psicología o si siguen años, o sea, no tengo idea. Entonces capaz que vas a, no sé, como si fueras a audio perceptiva 1, Sí, de los martes a las 7 de la tarde, voy y le tomo el instrumento a esas personas. claro, Y después en quinto año voy a buscar a composición y armonía 3 sí, y les tomo a esos, a los que están a las 7 de la tarde. claro, Entonces ahí ya, eso es más propositivo, o sea, porque vos ya sabés a qué curso vas a ir a preguntar. claro. Sin embargo, capaz que lo más adecuado y lo más fácil de hacer sería una cosa medio intermedia que sería un muestreo medio por conveniencia, o sea, Bien, porque digo, lo cómodo en ese caso sería, capaz que no me basta con ir a audio perceptiva 1 sí, a las 7 de la tarde, sino que a lo mejor tendría que ir a audio perceptiva 1 a la mañana, porque capaz que los estudiantes son distintos de alguna manera, sí, y además podría ir también a lectoescritura, sí. uno, que es otra materia y por ahí me faltó alguna persona para Ok, participar de primer año. bien, Y después, en último año, lo mismo. bien, Capaz que, además de hacer composición musical 3 me conviene ir a sí, sí, dirección 2 qué sé yo. Y bien, te entonces ahí ya entiendo. tenés un, Sí, sí, es un mejor muestreo. por conveniencia, que lo amplía más un poco. Está bien, gracias, Claro, Nico. no Gracias, sé. Nico. No, por nada. Ahí voy a ver si les puedo pasar. Estoy buscando en revistas científicas que tienen como que te dice bien qué lleva cada apartado. eh, para, qué sé yo, para por lo menos tener una guía. Nico, Sí, nuestra profesora nos envió un punteo, no sé si quieren que ahora se los copie. No aclaró bien si es que va separado, o sea, por subtítulos o si va todo junto, pero dijo que la parte de metodología no tenía que superar las dos carillas, debe sí. contener el desarrollo de los siguientes ítems. Tipo de A ver. diseño, los participantes, y ahí tenemos que aclarar la cantidad, sexo, rango de edades, forma de obtención de la muestra, criterios de inclusión y exclusión, consideraciones éticas, si requiere la aprobación de un comité, participación voluntaria, confidencialidad de la información, instrumentos, aparatos, cuestionarios, escala, etcétera, con lo que se va a trabajar, aclarar dimensiones que involucra, si están validados en el país, variables que evalúa. Procedimiento, cómo harán el estudio barra experimento, cantidad de grupos, condiciones o tratamientos, cuántas veces realizarán las evaluaciones. Análisis de datos, el análisis estadístico que utilizarán para responder las preguntas de investigación. Si no recuerdan nada de estadística, voy a ir ayudándolos en cada caso, pero pueden ir pensando si quieren comparaciones intra o intergrupo, pre, post tratamiento, etc. Si quieren, ahora se los pego acá en el chat por si lo quieren copiar. Esto es lo que mando por el foro. ¿Y eso qué Sí, dale. sería? ¿Las Dale, medidas bárbaro. de la medida de Pearson y esas medidas de estadística? ¿Pero Claro, qué por eso ella serían nos esas preguntó. medidas a las que Sí, refiere, Nico? y sí, eso, en A ver, correlacionales sí, ¿lo, Pearson. lo querés ¿Qué se pegar? No utilizaría? llegué a escuchar bien. O sea, yo Dijiste que, entiendo, porque medidas uno también llama a los instrumentos, a la forma de medir las variables. Entonces, si lo pegás, ahí lo miro y les voy diciendo. Ahí lo pego. Pasa que no me lo deja pegar todo junto porque es largo el mensaje. Ahí se lo mando. Ah, ok, ok. Es como en Instagram, uno no puede pensar mucho porque si no, no se publica. Ahí está todo pegado. Ahí les digo.
1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas las que tendrían que ir supuestamente. Perfecto, gracias. Ah, Eliana Roetti, yo la conozco a Eliana. Justo ella labura el tema de inteligencia emocional, me parece, últimamente. Sabe muchísimo de metodología. Tipo de diseño principal. Bueno, está bien. Es, la verdad que es la estructura que uno pide en un trabajo. O sea, digamos, en un artículo o algo así. Les voy a mostrar. eh, Ahora les muestro un ejemplo que tengo y les voy diciendo más o menos qué va en cada apartado. El tipo de diseño, bueno, ya por ahí está ya bastante visto, pero en lo que es participantes y cómo se describe, estaría bueno ver un ejemplo directamente, aunque cualquier paper está bien para eso, pero ahí les muestro algo. Dame un segundito. Nico, ¿te hago una pregunta? Sí, Porque digamos que nosotros lo que hicimos fue telefónicamente, o sea, todo es un supuesto, ¿no? Por así decir, sí, sí, sí. a todos los participantes telefónicamente los encuestamos con los dos test. Por lo tanto, eso sería un intragrupo, ¿no? O sea, a todos pasaron por los dos instrumentos. Todos los- Telefónicamente. Sí, es un diseño intragrupo. Está bien. Eh, sí, o sea, por lo general, si uno trabaja con un solo grupo, es un diseño intragrupo. Salvo que esté trabajando con diseños de sujeto. A ver, un segundo, que busco algo. Bueno, les voy a mostrar un trabajo que mandé ayer a una revista, así que nada, o sea, no se lo pueden chorear, no mentira. Pero nada, lo mandé ayer, así que ojalá que... Denme un segundito, que esta compu ya se está quejando del uso que tiene. La tengo desde 2013, pobre. Y no sé si les pasa, yo tengo otra compu un poco más nueva, pero no puedo dejar esta, porque siento que esta tiene todo lo que yo quiero. En relación al Ahí. diseño, nosotros el otro día le preguntamos a nuestra profesora, nosotros también estamos haciendo con el método correlacional y nos puso que los diferentes diseños que vemos en la materia hacen referencia a los métodos experimentales, con lo cual, si ustedes están abordando un estudio correlacional, no se detengan en la parte de diseño, no es algo que lleguemos a ver en la cursada. Céntrense en los tipos de variable, predictora, criterio y la asociación entre las mismas. O Claro, sea, ahí hay un poco de disparidad entre las comisiones aparentemente. claro, no sé. Pero si bien la verdad que yo entiendo que todos, o la mayoría de las personas que están acá están en Argivay, entonces uno ya, si están trabajando con Argivay, digo, las dos cátedras son bien diferenciadas. Hay una donde ven métodos cualitativos y alguna cosa de cuantitativo, y Argivay está muy centrada en lo cuantitativo. Entonces, sí, es verdad que muchos diseños no están viendo, pero nada, qué sé yo, capaz que en algunas comisiones algo mínimo, tipo, es un diseño descriptivo y correlacional, les piden. Entonces, pero bueno, nada, de eso cada uno fíjese en función de Igual lo que... cuando ponga por ahí el procedimiento es como que nos vamos a tirar hacia algún diseño, más allá de que por ahí no lo ponga explícitamente. Y ahora les muestro. El procedimiento es cómo se hace el experimento, no el diseño en sí. O sea, de alguna manera, eh, quizás, digo, se filtra un poco la información en el procedimiento, pero no va tanto por ahí el procedimiento. Ahí veo, no me acuerdo cómo compartir pantalla. A ver, un segundo. Bueno, les comparto toda la pantalla. Así que se van a ver ustedes mismos en un toque. ¿Les estoy compartiendo un Word o estoy compartiendo otra cosa?
Word. Un Word, Ah, joya, listo, buenísimo. sintomatología depresiva. Bueno, buena onda, buena onda. Entonces, voy directamente al apartado de metodología. Vale, les muestro la verdad que lo que hay que entender es que todo el apartado metodológico se realiza en función de los objetivos. O sea, los objetivos son como los objetivos son muy importantes porque son el foco del trabajo. Se desprenden de los antecedentes, o sea, de alguna manera, todos los antecedentes que uno tiene en la introducción en lo que es el estado del arte, hacen que uno formule ciertos objetivos. Entonces, en este caso, había varios estudios que reportaban una relación entre lo que era la depresión y el consumo de alcohol. Entonces, lo que hice fue, por un lado, describir, y ahí ya tenemos un poquito un tipo de diseño. Después, asociaciones, que se refiere a correlaciones, o sea que también es un diseño correlacional. Después, acá hay un tipo de diseño que ustedes no sé si vieron, que es un diseño predictivo. Y después ya tenemos a su vez un diseño comparativo, porque trato de buscar las diferencias según rangos etarios. Todo esto es en función de antecedentes que reportaban que había una relación entre la depresión y el alcohol, y el consumo de alcohol, y por otro lado, que varios estudios en el mundo habían encontrado que las personas más jóvenes durante el aislamiento experimentaban mayor sintomatología depresiva y ansiosa, yo acá igual no me da ansiedad, eh, que los adultos mayores. Entonces, nada, yo lo que hice fue replicarlo acá. Entonces, a partir de estos objetivos, se formuló una metodología. Acá, en los participantes, ahí está, ustedes tienen que describir, perdón, vuelvo a la pantalla. La cantidad de participantes que usaron, el sexo. Hoy en día, más que el sexo, lo que se trata de describir es más bien el género o el género autopercibido, las edades, cómo se obtuvo la muestra y los criterios de inclusión y exclusión. O sea, digo, en la teoría parece medio duro todo esto, pero la verdad es que después en la práctica es decir que se trabajó con un muestreo intencional no probabilístico, o sea que ahí ya tenés cómo se selecciona la muestra, la cantidad, 386 personas, la edad, 18 a 60 años, y después acá tenés el género. Entonces, de alguna manera, ahí queda un poco descripta la muestra. Después hay muchos más detalles para agregar si uno quisiera. Puede ser la región con la cual uno va a trabajar. Después, y bueno, y esto a priori uno no lo puede definir, pero sí a posteriori, que es el nivel de instrucción, las características de los participantes. Pero nada, en un plan de trabajo uno diría, a futuro, ¿no? Se seleccionará mediante un muestreo que ustedes elijan, participantes con tal, tal y tal característica. O sea, ustedes ahí van a poner un número de participantes al cual aspiran, características a las cuales aspiran y la edad de los participantes a la cual aspiran. O sea, más o menos van a describir cuál es la edad con la cual van a trabajar. Si son adultos, si son jóvenes. Cuando uno habla de adultos hay que ser precisos respecto de qué adultos son. Tipo, ¿son adultos de 18 a 60 años? ¿Son adultos jóvenes de 18 a 24 años? Son adultos, bueno, digo, hay que ser bien preciso con eso, pero tampoco es que... Y después, bueno, los criterios de inclusión y exclusión. Eso sí, por ahí es importante. Uno puede incluir y excluir en función de una serie de variables o puede tratar de controlarlas. Yo en esta investigación lo que había hecho era preguntar si las personas estaban realizando tratamiento psicológico. O sea, como la verdad que tomé los instrumentos por forms, porque hoy en día no puedes ir a tomarle a la gente, era muy difícil excluir a priori. Entonces agarré y los excluí a posteriori. Aquellas personas que estuvieron realizando tratamiento psicológico fueron excluidas de la muestra. Entonces, qué sé yo, uno puede usar ese tipo de criterios. Criterios de inclusión que no estuvieron realizando tratamiento y exclusión que estuvieron realizando tratamiento. Y también el otro criterio que usé fue que hubieran sido diagnosticadas con con algún trastorno psicológico. Eran pocas Yo puse, personas. Sí. como criterio de exclusión pusimos quienes tomaban medicamentos justamente para depresión o
algún tipo así de psicofármaco. ¿También es válido? Sí, es válido, depende del estudio. O sea, por lo general ese tipo de reservas se hacen en los estudios donde uno quiere estudiar alguna variable clínica o alguna variable donde la toma de algún psicofármaco pueda incidir en las variables de estudio. Por ejemplo, a lo mejor en el estudio que hice yo, o también podía haber sido, yo tomé algo un poco más grande que es el tratamiento psicológico. Pero si uno toma un psicofármaco, definitivamente cambia el estado del ánimo y la relación que tiene con el consumo de alcohol. Entonces sí, Ah, es una buena variable porque el para nuestro tomar en cuenta. es personalidades, entonces, como es personalidades, Claro, ahí puede afectar el comportamiento, sí, tal cual, eso es un buen criterio. Después, consideraciones éticas, por lo general hay consideraciones éticas cuando uno trabaja con población con alguna patología o cuando trabaja con ciertas poblaciones, por ejemplo, con niños. Pero sobre todo, cuando uno habla de ética, lo que se refiere es, acá lo que dice es interesante que dice, se requiere la aprobación de un comité, eso no suele pasar, salvo que trabaje con poblaciones complejas, pero sí siempre hay que especificar que las personas participan voluntariamente en la investigación, que los datos son confidenciales y por lo general uno lo que hace también es decirles que pueden abandonar la investigación cuando puedan, cuando quieran, digo, cuando puedan, parece que los tenemos presos, pero cuando quieran, o sea, eso yo la verdad que lo puse más bien en el procedimiento. Acá, o sea, cuando uno hace el consentimiento, todos los participantes informaron su consentimiento. En el mismo se explicitó el carácter anónimo y voluntario de la participación, así como los requisitos, tal, tal y tal. Entonces, o sea, las consideraciones éticas siempre van, a lo mejor yo no lo puse en el apartado participantes, pónganlo donde se los pidan, pero bueno, por lo general se pone en lo que es el procedimiento. En relación a los instrumentos, yo en particularmente trabajo con instrumentos psicométricos, o sea, con instrumentos que miden rasgos psicológicos, tipo, con instrumentos bien psicométricos, o sea, yo no trabajo con tomas de medidas del tipo de biología del comportamiento, de neurociencia, pero uno las puede usar tranquilamente, o sea, de hecho hay varios estudios donde, bueno, hoy en día en España sobre todo se tomó como tendencia usar una medida neurofisiológica además de instrumentos psicométricos para estudiar, por ejemplo, las variables como la depresión o variables muy relacionadas con lo que es el estrés. Por ejemplo, antes capaz que uno tomaba instrumentos de depresión y ansiedad, hoy en día tomas instrumentos que midan ansiedad, depresión y además un instrumento que mida cortisol, por ejemplo, para dar cuenta del nivel de activación de las personas. Pero bueno, ahí les muestro un poco el apartado de instrumentos para que vean qué es lo que va. Efectivamente, es muy importante decir, bueno, aparatos, nada, es medio amplio y se refiere más a, cuando leo aparatos me imagino a Wundt midiendo el tiempo de reacción, que también está perfecto, uno puede hacer eso. Después cuestionarios, escalas, que son instrumentos psicométricos, y hay que aclarar las dimensiones que involucra, si están validados en el país y qué variable se evalúa. Eso es muy importante. Como línea general, uno debería trabajar con instrumentos que estén validados en el país y nunca trabajar con instrumentos que no estén validados en el país. Pero le muestro el apartado de instrumentos, así lo ven más claramente. En primer lugar, lo que hice fue aclarar que para conocer datos sociodemográficos se diseñó, bueno, un cuestionario, o sea, para indagar tal y tal variable. O sea, fíjense que es bastante específico, la edad, la zona de residencia, el Nico, nivel de instrucciones. discúlpame, ¿dónde Sí, sacás si el instrumento está validado en nuestro país? ¿De dónde lo lees eso? ¿Dónde lo lees cuando lo bien. buscas? Dale, ahí les voy mostrando y vamos a llegar a eso, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a lo sociodemográfico, después se preguntó un poco algún detalle del consumo de alcohol con otro cuestionario y también dice qué es lo que se consultó. O sea, uno dice muy claramente qué es lo que está preguntando. Y después acá está la parte de instrumentos psicométricos validados en Argentina. Por un lado, uno tiene que decir cuál es el instrumento que utilizó con el nombre, especificar cuáles son las siglas que abrevian el nombre del instrumento y después pone los autores originales, así como los autores que lo adaptaron en Argentina. El instrumento presenta
propiedades psicométricas adecuadas en Argentina porque lo estudiaron tal, tal y tal. Por lo general, en las bases de datos que les pasé, y después pueden agregar alguna más que se llama PubMed, que ya está en inglés y es una base muy importante, lo que uno puede hacer es buscar alguna variable y empezar a rastrear cuáles son los instrumentos o escalas que hay para medir esa variable. O sea, yo lo que hago, por ejemplo, es poner, o sea, para hacer una búsqueda rápida y preliminar, yo pongo, bueno, empatía, pongo palabras clave como inventario, cuestionario o escala, que como para buscar después la variable que me interesa, y después Argentina, a ver si alguien lo validó en Argentina. Tipo, busco cuestionario de empatía en Argentina, a ver si hay algo, tipo, como medio para explorar. Y después la otra forma es directamente de buscar en las bases de datos medición de empatía o validación de empatía, tipo adaptación de empatía. Las palabras validación y adaptación hacen referencia a estudios que se hayan hecho en el país con los instrumentos. Pero es una búsqueda medio artesanal, no les voy a mentir, es agarrar las bases de datos y Google académico y empezar a revolver. ¿Y cómo aplicás si tenés dos o tres opciones? ¿Cómo aplicás la Sí. que más se utilizó? ¿Cuál es la que usás? Si tenés dos o tres opciones, la verdad es que la respuesta va a estar mucho más formulada en psicométricas, la respuesta para elegir algo, sinceramente. Pero lo que sí les puedo decir es que todos los instrumentos que están adaptados tienen algún tipo de sello de calidad. El sello de calidad, por lo general, son los estudios de validez y de confiabilidad. Creo que ustedes van a ver algo ahora, a fin de la cursada, de validez y confiabilidad, pero es algo que se desarrolla con muchísima más profundidad el cuatrimestre que viene por ahí o el otro, cuando cursen psicométricas. Entonces, los instrumentos que tienen mejor validez y confiabilidad, por ahí son los más adecuados. Y después uno toma también como referencia cuál es la muestra donde va a aplicar el instrumento. Hay instrumentos que están validados en niños y después de ninguna manera pueden aplicarse en adultos, porque uno asume que el adulto tiene otras características, entonces eso es una característica. Después hay instrumentos que son a lo mejor adecuados para una muestra y no para otra, o sea, si están adaptados en Buenos Aires hay que mirarlos, si yo los quiero aplicar después en población rural, o sea, porque se manejan otros códigos, otro lenguaje. Así que hay que ver, por ejemplo, primero hay que ver las propiedades psicométricas, si tiene estudios adecuados de validez y confiabilidad, después la región para la cual el estudio fue adaptado y alguna salvedad que yo pueda considerar en función de mis objetivos o de la muestra con la cual yo voy a trabajar. Les muestro un poco más. La verdad que el inventario de depresión que yo usé, acá tienen una forma como de mencionarlo ustedes en el trabajo que van a hacer. Ponen el nombre del inventario o del cuestionario o de la escala, la abreviatura, coma, el autor original y el año, y después adaptación argentina y la citan también a la adaptación argentina. Y después lo que hacen es describir el instrumento. Se trata por ejemplo, acá dice, se trata de un inventario autoadministrable que consta de 21 ítems que hacen referencia a síntomas característicos de la depresión. O sea, digo, pone la cantidad de ítems, cómo se puntúan los reactivos. Los reactivos son los ítems, es un sinónimo. Yo puse reactivos para no repetir ítems. Y después, cuál es la puntuación. Y después, bueno, si tenés alguna información más para describir, lo que haces es medir, explicitarla. O sea, la puntuación varía del 0 a 63 y los puntos de corte son tal, tal, tal y tal. Y bueno, y acá un poco lo de las propiedades psicométricas. Pero nada, en este caso la verdad que para medir depresiones no es el único, pero es la verdad que es por muy lejos el más reconocido y el mejor, el de Beck. Con el apartado de instrumentos, ¿hay alguna pregunta? Las dimensiones. El de depresión es unidimensional, mide síntomas depresivos y uno calcula lo que es el nivel de sintomatología depresiva. Así que no tienen dimensiones, pero si las tuvieran, pueden describirlo de esta forma. Es una medida de 10 ítems que permite el cálculo de un puntaje global y
3 subescalas que evalúan el consumo reciente de alcohol, los síntomas de dependencia y los problemas relacionados con el alcohol. Entonces, de esa manera ya describen cuáles son las escalas que mide el instrumento. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que es los instrumentos? A nosotros nos dio como Rugna, como personalidad, para mí, bueno, yo lo tomé de Einstein, que está adaptado a Argentina, pero el otro instrumento nos puso en este lineamiento como inventar un cuestionario acerca de sesgos cognitivos, esto de temerario, pesimista, bueno, de 0 a 10, ¿no? En la escala de 0 a 10, cómo se autocalifica a la persona. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo hago la escala de eso? ¿Cómo valido eso? Bueno, Estoy inventando. por lo general, yo lo que diría es que trates de hacer algo en esta línea, sin indagar en aspectos relacionados con el consumo de alcohol mediante 2 ítems que consultaron: las bebidas que consumen habitualmente y la percepción de consumo durante el aislamiento preventivo obligatorio. Ahí les muestro que dio. Pero la verdad es que validar un cuestionario es un proceso muy, muy difícil. O sea, no sé si te va a quedar validado. Lo que uno puede decir es que diseñó un cuestionario para abordar alguna variable. Entonces uno empieza a formular ítems que de alguna manera puedan medir sesgos, pero validar un cuestionario es otro laburo, digamos, o sea, que es un estudio en sí mismo. O sea, la verdad que imagínense que en las tesis de maestría y doctorado uno valida cuestionarios para aplicarlos, o sea, es un proceso muy, muy complejo. Yo, de hecho, estoy haciendo eso para mi tesis de maestría y es un quilombo. Yo no iría por ese lado. Pero bueno, es otra cosa que también van a ver mejor el cuatrimestre que viene en psicométricas, que lo difícil que es ese proceso. Por lo general uno agarra y en ese caso, cuando uno dice inventar, a lo mejor es tomar ítems de otro lado, a lo mejor es armar y diseñar ítems uno mismo, pero es distinto de validar, que ya es otra cosa. Después, respecto del procedimiento, ¿cómo harán el estudio, cantidad de grupos? Bueno, acá les piden un poquito más por ahí, pero en el procedimiento, yo lo que había puesto es el momento que se realizó, el medio por el cual se llevó a cabo la recolección de datos, lo del consentimiento informado. Después uno podría poner algo más, la verdad que el estudio que yo hice es bastante más sencillo que lo que por ahí ustedes vieron en la teoría, pero pueden decir cuáles son los grupos. O sea, el procedimiento es ir a recolectar primero información de estudiantes de primer año a tal y tal materia, y después ir a buscar información de estudiantes de quinto año a tal y tal materia. Si hay tratamientos, en ese caso ya establecen 2 grupos claramente diferenciados, con estudiantes de primero y quinto año. Y después, bueno, cuántas veces se realizaron las evaluaciones. Uno podría decir, si uno quisiera comparar la evolución que tuvieron estos estudiantes, podría decir, vamos a ir en abril a tomar las medidas para los estudiantes de primero y volveremos en septiembre, o se volverá en realidad esta tercera persona, para evaluar si hubo algún tipo de cambio en las variables entre abril y septiembre a partir de la cursada de materias de música. Entonces ahí aparecen cuáles son cuántas veces hacen las tomas. En análisis de datos, sí, efectivamente, la verdad que me parece bastante difícil hacerlo. Yo por lo menos en análisis de datos no hubiera sabido hacerlo cuando estaba haciendo metodología. Pero bueno, les muestro. Es un apartado medio largo en los estudios cuantitativos. Acá uno pone cómo se analizaron los datos. La verdad que por lo general y todo el mundo usa el SPSS o el R. Entonces uno dice, se analizaron los datos usando el paquete estadístico tanto. Y después uno acá lo que pone es qué procedimiento utilizó para responder a cada objetivo. Entonces dice, para analizar la existencia de asociaciones, que yo les había dicho que era un objetivo correlacional,
se calculó la correlación de Pearson, tomando como nivel de significación 0,05. Después, bueno, hay un par de agregados, pero no hacen a lo que ustedes tendrían que presentar. Para estudiar la relación se calculó una regresión lineal. O sea, en función de cada objetivo, uno dice cómo lo va a estudiar. Para analizar la existencia de diferencias según rangos etarios, se usó análisis de la varianza, también pueden usar la prueba T-Student. Es básicamente decir cómo van a hacer los cálculos. O sea, pero bueno, también si no recuerdan nada, cualquier cosa me dicen qué es lo que tienen pensado y lo vemos. Un estudio correlacional donde van a estudiar asociaciones entre variables, por lo general es cantado que van a usar la R de Pearson. Si van a hacer comparaciones entre dos grupos, por lo general van a usar la T de Student. Si van a comparar más de dos grupos, van a usar ANOVAs. Y la verdad que mucho más no hay que les pueda agregar en base a lo que vieron. Hay mucho más y hay mucho más para hacer, pero me parece que con eso ya podrían empezar. Yo les paso las pruebas paramétricas, que son las que uno suele estudiar en estadística. Después hay alternativas para cuando no paramétricas, que es cuando no hay normalidad. Sí. Esto que estás nombrando es varianza, porque es el tema que dijeron que falta subir. Para el parcial nos avisaron que vamos a tener un parcial, ¿viste? Ahora la semana del 6 al 8, del 6 les falta el tema varianza. Sí. ¿Eso implica esto? Yo lo que les digo, nada, yo lo que les mencioné no es tanto el tema varianza en sí, sino que uno, mediante el análisis de la varianza entre grupos, puede calcularse, o sea, en una variable puede ver si hay diferencias en el comportamiento de esa variable entre los grupos. O sea, no es necesariamente, uno es verdad que comprende lo que es la varianza, pero no necesariamente es varianza, sino que es, si yo lo tuviera que poner como tema, diría que es comparación entre grupos. Pero bueno, nada, ya les digo, como para que tengan una pequeñísima guía, si ustedes hacen estudio de asociación entre dos variables, van a calcular la R de Pearson. Si ustedes hacen comparación entre dos grupos, van a calcular la T de Student. Y si van a usar comparaciones entre más de dos grupos, van a utilizar el análisis de la varianza, que se abrevia ANOVA. Después cuando veamos varianza, si quieren, les comento un poco más de esto. Perdón, Nico, entonces si yo utilizo 4 comisiones, 4 para comparar, ahí utilizo la ANOVA. En realidad, pues yo estoy comparando grupos de primero y grupos de último año. Y uso claro, 2 materias de primer año y 2 materias de quinto año. ¿Ahí qué utilizo? ¿ANOVA o...? Claro, vos lo que haces es ir a buscar datos a varios cursos de primero y a varios cursos de último año para conformar muestras de primer año y muestras de último año. O sea que tenés solo dos grupos. Bien, perfecto. Gracias. Con lo cual haces una T de Student ahí. Bien, gracias. No, está bien. Pero bueno, es como para que lo tengan, o sea, con eso no creo que le falte mucho más, sinceramente, o sea, porque también es lo más común que hacen en las tesis de grado, o sea, correlaciones o comparaciones entre dos o un par más de grupos. Después ya les digo, si las muestras no son normales, hay alternativas para esos estadísticos que les pasé, pero son como las referencias, o sea, uno dice, después uno termina diciendo, bueno, usé la T de Student no paramétrica, correlaciones no paramétricas, o ANOVA no paramétrico, así que con eso van a andar bien. Para análisis de datos. Qué sé yo, en cuanto a cómo lo calcularon, bueno, qué sé yo, pueden poner que lo calculan a mano, que es improbable porque una vez un docente de estadística que ya está jubilado me contó que cuando no había ordenadores en su momento, ellos hacían tipo escritos de 3 meses para analizar cosas. Bueno, a nosotros no nos toca eso. Pero así que pueden poner que usan el Excel, el R o el SPSS para hacer los cálculos estadísticos. Lo que sí, siempre acuérdense de nombrar el nivel de significación. Es medio como importante y lo vieron en la cursada. Entonces yo apostaría que esperan verlo en lo que es el análisis de datos sobre todo. El menor a 0,05, digamos. Tal cual. Igual o menor a 0, eso es el nivel de significación. O sea que lo que podemos hacer es que decimos que se correlacionan por el grado
de nivel de significación 0,04, 0,02, no sé. Eso, Lo podés porque no manejar vamos a hacer el cálculo, porque lo podés- Rugna nos dijo que eso lo hacía Argibay cuando se hacía el trabajo de campo, él se Sí. llevaba los datos y después los devolvía para poner resultados. Y supongo que Sí. eso no vamos a llegar. Ahí lo podés No, marcar el pero nivel de significación en porcentual, puedes decir el 5%. por lo general se pone el nivel P, pero si Nivel P querés se manifestar. pone. No, está bien. Sí, Ok, gracias. pero no. O sea, es lo general, no es que esté mal poner otra cosa, pero en la mayoría de los estudios se utilizó un nivel de significación de P y el signo y 0,05. Y después en cuanto a un par de preguntas. El alfa de Cronbach no. La verdad que el alfa de Cronbach se usa para otras cosas. O sea, el alfa de Cronbach es recontra útil, se usa como una medida de confiabilidad. De hecho, también tengo un par de papers donde calculé el alfa de Cronbach. Pero para los estadísticos que uno sinceramente termina usando en las tesis de grado o en los trabajos los trabajos más sencillos, no pasa mucho de lo que es la R de Pearson, la T de Student y los resultados de una ANOVA. Al principio del apartado de instrumentos no hice una introducción, sino que había puesto que se elaboraron cuestionarios para consultar datos sociodemográficos. Entonces, lo que había hecho en ese momento es, vieron que Forms tiene la opción de nombrar un ítem y que la persona lo complete. Entonces puse edad para que la persona complete. Consulté después en opciones, o sea, había armado opciones para que la persona ponga si es monotributista, si labura en relación de dependencia, si está desempleada, si se dedica a estudiar, si es amo o ama de casa. Pero bueno, son opciones que había formulado. No fue tanto una introducción, sino decir, bueno, se preguntó esto y esto para consultar datos sociodemográficos. No. Así que yo lo que les presenté es una cosa, es un trabajo determinado y por lo tanto el apartado de metodología está narrado en pasado. Lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo, pero planificado futuro. Si lo que se les pidió es que hagan una especie de plan de trabajo. Entonces, lo que van a decir es, en este sentido, pueden ir más, digo, los planes de tesis y los proyectos de investigación, ya les digo, no solo de tesis de grado, sino que después cuando se postulan a becas, los planes de beca, los planes de tesis de maestría y doctorado, son en esa línea también, llegan hasta la metodología, después uno le lleva el plan a alguien, por ejemplo, le lleva el plan a una comisión que va a decir si les da la beca o no, a una comisión sí, que les va a decir si el proyecto es viable para una maestría o un doctorado o no, y a partir de ahí uno empieza a buscar muestras, analizar los datos, pero primero elabora el plan, y bueno, después continúa. Así que lo que ustedes están haciendo va más en esa línea, ¿sí? Entonces uno es bastante específico como para que digan, bueno, tu tesis es viable o tu beca es viable, y después lo seguís. Entonces ahí sí empezás a hacer tu investigación propiamente dicha. Pero, eh, pero nada, entonces los proyectos llegan hasta lo que es análisis de datos. Y incluyen un montón de información. No sé si queda un poco claro. Es algo que van a hacer más temprano que tarde. Capaz que alguno de ustedes se presenta a alguna beca de investigación estudiantil que existen y van a ver que van a tener que hacer un proyecto de este tipo. Sí, por ejemplo, becas estímulo. Después cuando lleguen al final de la carrera van a presentar un proyecto de tesis de grado y van a elaborar un escrito de este tipo donde llegan hasta lo que es la metodología, el análisis de datos y después no elaboran resultados. La diferencia es que uno el proyecto lo planea a futuro, entonces la redacción también es a futuro, y que la tesis ya tiene resultados y discusión y habla en pasado, porque ya hizo lo que iba a hacer en el plan. Así que como para diferenciarlo. No sé si quedó un poco más claro el programa. Sí, gracias. Nico, una consulta me Sí. quedó en relación al trabajo que estamos haciendo en nuestro equipo. El tema era, bueno, como vos dijiste, conformo dos grupos con diferentes materias de comisiones, ahí armo las dos muestras. Vos me hablaste de dos tomas. ¿Qué tengo que tomar? ¿Hacer dos tomas? ¿Sí o sí?
No necesariamente. Si tu objetivo es comparar a la gente de primero con la de quinto, con ir a un par de cursos para hacer una muestra de primero y un par de cursos para hacer la muestra de Bien, quinto, está perfecto. perfecto. Había justo dado el ejemplo de que a lo mejor uno puede ir más de una vez porque le pintó, qué sé yo, Claro. por otro objetivo, pero con una toma de gente de cada grupo estaría bien para hacer el trabajo Y comparativo. una consulta, en este momento de Sí. pandemia, ¿cómo se escribe el modo en el cual yo le tomo la encuesta o lo que sea? ¿Cómo lo escribo eso? Sí, yo puse que se elaboraron cuestionarios, que se recurrió a la toma de instrumentos mediante plataformas virtuales. O sea, pero después no es la única fórmula, hay varias fórmulas. Hay gente que te pone directamente cuál es la plataforma que usó. Por ejemplo, que se recurrió al uso de Google, de Google Forms Claro, para recabar los datos. O sea, claro, eso, la verdad que como es medio reciente también, no es claro. que hay un acuerdo tampoco. Bien, pero eso hay que ponerlo, está bien, bárbaro. Sí, Bueno, sí, en el gracias, Nico. procedimiento uno pone todo lo que puede. Claro, bien, genial. Así que, bueno, está un poco más claro el apartado de metodología. Y nada, y la verdad que después los resultados es, una vez que uno aplicó la metodología, qué es lo que encontró. O sea, es un apartado medio donde expone lo que pasó, y después, bueno, la discusión es interpretar los resultados a la luz de los objetivos y de los antecedentes. Pero bueno, eso por ahora no lo van a armar. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Si sube lo de varianza, si quieren lo vemos la vez que viene. Dale, sí, genial, Nico, porque No así sé vamos si llevando lo... más o menos todo. ¿Está Sí, Dale, lo van a dale. subir subiendo? en esta semana, creo, o la semana que viene, lo Joder. subo. Ah, Si querés, Sí, la bueno, semana que viene. buenísimo. Porque ya después Dale, la José, otra entonces rendimos. Tenemos un parcial después. joya. Bueno, entonces hágame llegar si quieren el trabajo de varianza. Igual Euge tiene contacto conmigo último, así Euge si me lo pasás. Y así lo voy mirando con los ejercicios y todo y lo vemos. bien. Eh, Así que nada. Sí, yo cuando hablé con Argibay me dijo que estaba laburando semana a semana para generar el contenido, porque no tenían contenido virtual. Así que nada, por eso por ahí va medio sobre la marcha. Pero bueno. eh, Bueno, Nada. ¿Tuvieron un lío? ¿Qué pasó? Lo de los... Sí, deja de grabar para un mejor. poco. Ah, dale, dale. Espera, espera.